tema que a muchísimas personas les puede inquietar y es de las cordales, que comúnmente en nuestro país se conocen también como muelas del juicio. ¿Realmente debemos extraerlas siempre? ¿Cómo es el proceso de extracción de ser necesario? Para resolver estas dudas y algunos mitos, hoy nos acompaña el doctor Dani Obando. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Encantada de tenerte hoy acá. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Y que llegó súper temprano porque había mucha presa. Desde Cartago. Sí, así es. Cruzando todo el país. Vos podés empezar contándonos qué son las famosas cordales. Claro, sí, como decís, son famosísimas, pero la gente a veces no entiende muy bien, ¿verdad?, qué es ese tema. Las cordales son las últimas, bueno, entre comillas, últimas muelas que nos salen, ¿verdad? Hay personas, lo digo entre comillas porque hay personas que ya no les salen por la misma evolución. El nombre que utilizamos nosotros, bueno, vos como odontóloga, ¿verdad?, sabes, son las terceras molares, ¿ok? Entonces son las terceras muelas grandes, tenemos el colmillo, tenemos las dos premolares que son muelitas pequeñas y después siguen ya las muelas grandes. Son tres, la última esa es la cordal, ¿ok? Entonces, por temas de evolución, a muchas personas ya no las están teniendo. ¿Qué es lo que termina pasando? Por esto mismo, la evolución, bueno, hemos visto muchos videos de historia, de evolución del ser humano. La cabeza del ser humano, del hombre, se ha ido reduciendo de tamaño. Entonces, qué interesante eso. Sí, es un tema muy chiva. Entonces, donde va reduciéndose el tamaño, ya las cordales no tienen espacio, porque también la mandíbula se reduce, ¿verdad? Se reduce el tamaño y por eso, como decís, las famosas cordales siempre dan molestias, porque como no tienen espacio, no van a tener en la mayoría de ocasiones, un buen espacio para poder salir. Entonces, donde quieren salir, sí, ya no tienen espacio. Está el hueso, está una muelita, la segunda molar, y entre el espacio entre el hueso y la segunda molar, donde debería salir la cordal, ya no existe ese espacio. Entonces se va acumulando ahí. También puede encontrar uno pacientes que las tienen muy pequeñitas, ¿verdad? Exacto. De hecho, es vacilón, porque hay pacientes que parece como un granito de arroz, súper pequeñita. Bueno, nunca me ha tocado tan pequeño, pero bueno, vos tenés muchísima más experiencia, sí, ¿verdad? hay unos que el paciente ni siquiera se dio cuenta que le salió, ¿verdad? Entonces uno le extrae y es súper pequeñita. Y en otros es una muela bastante grande. ¿A qué edad usualmente empiezan a salir las cordales? Tal vez por el mismo tema de la evolución, no hay como una edad para decir a esta edad salen. Por ejemplo, los incisivos inferiores ya permanentes van saliendo como a los 6, 7 años. Las cordales van saliendo como entre los 17, 25 años. O sea, es un amplio rango de edad. Y hay personas que le salen antes. Yo he hecho cirugías de cordales a chiquitos de 13 años, por ejemplo. ¿En serio? Así como también a personas de 40, 50, 60 años también, ¿verdad? Entonces, en los libros uno ve un rango entre 17 y 25, pero realmente no es como tan exacto, ¿verdad? Como te decía, en edades de otros dientes, la primer muela permanente sale a los 6 años. Que esa es la que mayormente encontramos caries. Exactamente. Es la primera que sale. Exactamente, es la primer permanente, todavía hay dientitos de leche y sale. Y después a los 12 años sale la segunda molar permanente. Entonces, entre los 17 y 25 puede salir la otra, pero puede salir antes, puede salir el tiempo después, y ya ahí viene temas de que es importante estar monitoreando eso, ¿verdad? Ahora, vamos a la pregunta del millón. ¿Las cordales se tienen que extraer siempre, sí o no? Y la respuesta es sí o no. Depende mucho de la condición, ¿verdad? Como decías ahorita, hay pacientes que tienen las muelas pequeñitas, otros muy grandes. Entonces, de la misma evolución, así es, la misma genética, perdón, va haciendo de qué tamaño es tu boca y qué tamaño son tus dientes. Entonces, puede ser que tengas el espacio para que estén todos los dientes y tengas la cordal en muy buena posición y salió recta, por ejemplo. Pero si no... O sea, es poco probable, sería una bendición. Sí, ¿no? Y hay muchos pacientes que lo llegan a tener, ¿verdad? En una posición correcta. Pero como decíamos, la misma evolución va haciendo que todo cambie, los factores genéticos, entonces las personas ya no tienen espacio y ahí es donde viene torcida. Entonces ahí es donde ya sí se empieza a recomendar esos temas de extraerla. Entonces por eso la respuesta es sí o no, sí, es dependiendo. ¿Y cómo lo definimos? Haciendo una buena revisión. Hay un examen muy rutinario que es la radiografía panorámica. Es una radiografía que todos los pacientes cuando llegan a la consulta primera vez deberíamos de estarla pidiendo, porque podemos ver
temas de hueso, cómo están las raíces, cómo están los dientes, pero ahorita que estamos hablando de cordales, ahí podemos verlas. Claro. Por ejemplo, he tenido pacientes de 50 años que dicen, no, yo no tengo cordal, le sacamos la panorámica y ahí está, torcidísima, generando un montón de problemas y nunca se dieron cuenta por lo mismo, ¿verdad? Entonces, de nuevo, sí o no, dependiendo de la condición de cada paciente. Esto que el doctor dice de tomar una radiografía panorámica, creo que es muy necesario, y si tal vez su doctor no se lo sugiere, usted como paciente puede hacerlo, ¿verdad? Perdón, ¿qué es esa que está saliendo en pantalla? Al final ahí nos da muchísima información de cómo está el estado general, porque hay cosas que vemos y otras cosas que por supuesto no vemos. Ahora, hay un mito por ahí que dice, ¿verdad?, que hay muchos pacientes que usualmente les ponen la ortodoncia o los frenillos a una corta edad. Entonces, terminan el tratamiento, salen las cordales, pueden las cordales traerse abajo todo ese lineamiento que se hizo durante 2 años o más. Sí, que van torciendo todos los demás dientes, ¿verdad? Que echó a perder el tratamiento, dicen muchos. Vieras que esa respuesta también es como un sí o no, porque sí puede afectar, pero no es la única causa que va a generar ese reapiñamiento, digamos, que se vuelvan a apiñar otra vez esos dientes incisivos. Si es muy recomendable extraerlas, entonces quitamos una posible causa, pero hay pacientes que ya se quitaron las cordales o nunca se les formaron las cordales y ya en edades adultas, 25 o 30 años, los incisivos inferiores se les empiezan a ir torciendo, ¿verdad? Entonces, no es que las cordales son las culpables 100%, pero sí juegan en parte. Hay un montón de detalles que ahí podrías abordarlos en otra entrevista, ¿verdad? Pero las cordales sí podrían afectarlo, pero no es como la causa única, ¿verdad? Hay una cosa que yo quisiera que nos explicaras, y es lo que pasa cuando no se extrae una cordal a tiempo, porque obviamente sabemos que este proceso no va a pasar de la noche a la mañana ni de un mes a otro, pero cuando no se extrae y esta cordal, digamos, está acostada impactando el diente de la par, entonces empieza como a dañarlo y a formarse caries incluso por debajo de la encía. Exactamente, y es que con las cordales, como te decía, hay que valorar muy bien cómo están. No solamente la forma, si es grande, si es pequeñita, si tiene X cantidad de raíces, sino la posición en la que está y no necesariamente metida dentro del hueso que no se ve. Muchas personas dicen, a mí me está saliendo, y tienen 5 años de estar saliendo la cordal, viene torcida, la encía se descubre un poquito, pero el resto del diente no. Entonces, donde se descubre la encía, se ve, digamos, la mitad del diente. El paciente, cómo se va a limpiar la otra parte del diente, ¿verdad? Que está adentro, ahí se puede meter comida, se acumulan bacterias, entonces viene esto que decís, ¿verdad? Que se van formando caries y puede afectar el diente de la par. Pero te voy a contar algo que me estaba acordando ahorita de lo importante de estarse monitoreando eso. Tenía un paciente, ellos se casaron y se fueron de luna de miel. El segundo día de luna de miel estaban, no recuerdo si habían salido del país o estaban en Guanacaste, en una playa. Pero era lejos. Pero era lejos. Le agarró un dolor a medianoche, empezando la segunda noche, que se tuvieron que venir para hacerle cirugía al día siguiente. Híjole. Entonces, imagínate lo que puede llegar a ocasionar. En este caso, una luna de miel. He tenido otros pacientes que tenían una entrevista de trabajo y no pudieron ir por culpa de eso, ¿verdad? Se hubiera evitado desde antes, ¿verdad? Entonces, son muchas cositas que nos pueden afectar en cuanto a la vida diaria, ¿verdad? Pero ¿qué problemitas podrían ocasionar? Que sé que por ahí va tu pregunta, ¿verdad? O como decías, caries, ¿verdad? Como se acumula comida, se acumulan bacterias, entonces nos puede afectar la muela de la par, ¿verdad? Y en otras ocasiones hemos hecho cirugía de la cordal y quitamos la otra muela. Las dos, porque ya la otra está demasiado afectada. Importante. Exactamente. Puede generar enfermedades de encías y las cordales o todos los dientes en sí, cuando están dentro del hueso, tienen como un capuchón, algo que los protege internamente. Ese capuchón podría generar una infección, podría generar un pequeño quiste o un quiste grande, dependiendo de cómo sea el caso. Entonces, ¿no viste que tenías cordal? Te tomas esa panorámica y vemos ahí que ya está generando algún problemita. Y ya sale premiado. Exactamente. O en algunas otras ocasiones, no tener la cordal de abajo, por ejemplo. La cordal de arriba te salió bien, recta. Los dientes están hechos para pegar uno con otro.
Para tener contacto. Contacto, para funcionar, para ocluir, ¿verdad? Para masticar. Pero como no está la cordal de abajo, esa cordal de arriba empieza a salir. Entonces empieza el paciente a masticarse el cachete, la encía. Entonces donde llegan, Dani, es que me duele la cordal de abajo. Tal vez no la tiene o tal vez no ha salido. Lo revisamos y no es culpa de la cordal de abajo, es culpa de la cordal de arriba que viene saliendo porque no está el diente como que busca función, no encuentra la muelita y sigue bajando hasta pegar con la encía. ¿Ves? Entonces, es que es un montón de cositas sí, que nos pueden ocasionar las cordales, no solamente dolor, que es lo que los pacientes es que el dolor dental sí puede ser muy incapacitante. Totalmente. Muy incapacitante, ¿verdad? Totalmente. Ahora, tengo otra pregunta. Dime. Se dice, ¿verdad?, que la extracción siempre es dolorosa y usted le dice a un paciente cordales y bueno, todo el mundo le da miedo, le da ansiedad, incluso días antes de ya sea cirugía o extracción, están con nervios y todo, o sea, ¿realmente es doloroso siempre? Ahí es algo muy importante sí, que acabas de decir. Sí, no, porque digamos muchas veces ya tienen fama, ajá, ¿verdad? Eso es verdad. Las cordales en sí tienen fama y la cirugía de cordales todavía más, ¿verdad? Entonces va la gente y le pregunta a la vecina, me voy a hacer cordales y la vecina lo asusta, entonces ya no te la vas a hacer. Entonces, ahí es donde vienen después los problemitas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Gracias a Dios hay muchas técnicas hoy en día que nos permiten hacer técnicas quirúrgicas disminuyendo completamente el dolor, ¿verdad? Entonces, decirte que va a doler o no depende mucho del paciente, pero nosotros, como ya profesionales, tratamos de cuidar todos esos detalles, ¿verdad?